por eso estáis aquí, empecemos. Antes que nada, bienvenidos a esta sesión de la corriente social cristiana para tratar de un aspecto que es específico de la corriente, en tanto en cuanto propone un planteamiento nuevo y distinto, que procura dar respuesta a una cuestión que es vital, que en realidad está en nuestras manos, no solo de los que estamos aquí, evidentemente, pero para entendernos está en manos de los que creemos en determinadas cosas o pensamos de una determinada manera. La idea de fondo es muy clara. ¿Qué vamos a hacer para transformar una sociedad que vive instalada en una crisis extrema y que a la vez se niega a reconocer las causas de esta crisis, las causas que la provocan? De hecho, vivimos en una época donde se han tenido que acuñar nuevas palabras para describir la situación. Ya sabéis que en el 92 dos palabras se pusieron de moda. Una era policrisis, fueron declaradas palabras del año. Bueno, la otra es permacrisis. Pero es que, sin ir más lejos, y hoy mismo nos hemos fijado en la información, creo que era de ayer o de antes de ayer, de la última proyección del Instituto Nacional de Estadística, que los periódicos han sacado con acento en un aspecto, otros en otro, constataremos un hecho que es realmente a primera vista sorprendente, ¿no? En el 2074, el 39% de la población de España habrá nacido en el extranjero. Esto es un valor para el conjunto. Esto significará que, por ejemplo, en el caso de Cataluña o en Madrid, esta población nacida en el extranjero superará el 45%. Y en Barcelona ciudad, con claridad, superará el 50%, porque ahora ya está en el 31%, cuando España está en el 17%. Y además, el personal autóctono, digámoslo así, será en su gran parte personas mayores, que 1 de cada 3 vivirán solas. Bueno, esto define un cambio que será progresivo, pero que es radical, que nunca lo hemos vivido. Y la pregunta es cómo nos preparamos para este cambio, para que no sea conflictivo ni traumático, y la respuesta hasta ahora es que no nos preparamos. O bien, también una información relativamente reciente sobre la inteligencia artificial y las empresas tecnológicas. La primera empresa en capitalización del mundo es la que se dedica a fabricar los procesadores que son necesarios para la inteligencia artificial. Se llama Nvidia y su capitalización en bolsa es el doble del Producto Interior Bruto español. Pero es que también es el doble la segunda, que es Microsoft, esa la conocemos más, y la tercera, que es Apple. De hecho, sumadas las tres, son un poco menos que el Producto Interior Bruto conjunto de España, Italia y Francia. Un poco menos. Es una brutalidad. ¿Esto qué significa? Control de los flujos financieros, además del control de la información, y ahora además este producto nuevo que es la inteligencia artificial.
que tiene un desarrollo tan brutal que ya determinan que para poder generar la capacidad informática necesaria, como es una consumidora brutal de energía, están pensando en acoplar a los nuevos proyectos, macroproyectos de computadoras, pequeñas centrales nucleares que provean de esta energía. Y después hay otro valor o problema añadido. Su complejidad es tal que ni los propios generadores de este producto son capaces de entender con claridad, en la medida que avanza su autoconocimiento, su autoenseñanza más que autoconocimiento, de entender cómo se produce. Y esto es lógico porque GTP, por ejemplo, trabaja con 300.000 nódulos. Podríamos decir, no es correcto, pero para entendernos, 300.000 neuronas. Y entrar ahí dentro se escapa. ¿Qué quiero decir con estos dos ejemplos tan distintos? Que vivimos en una sociedad donde su propia dinámica genera problemas crecientes y sobre los que además carecemos de experiencia. Y por eso la pregunta es, ¿cómo la abordamos? Y la respuesta es la que he dado antes. No la abordamos. Cuando en el 2014 publiqué La sociedad desvinculada, que aprovecho para decir que en diciembre se volvió a editar, a la última edición, vaya, señalaba unas grandes rupturas históricas que entendía que eran la matriz de las crisis que se iban produciendo. Y concretamente las telegrafío, la madre de las crisis era la ruptura con Dios, en la medida que esto situaba al hombre en la pérdida de la semejanza con él y todo lo que esto comportaba. El hombre dejaba de mirarse hacia el infinito, hacia una realidad superior al mismo, y se dedicaba a mirarse al espejo. La otra gran ruptura era la ruptura moral, que significaba que nuestra sociedad tenía una gran dificultad para identificar el bien, incluido el bien común, impartir justicia y saber diferenciar con claridad lo que es superfluo de lo necesario. Se producía por primera vez en nuestra historia humana una ruptura antropológica insólita, la dificultad para definir qué es un ser humano, sobre todo a causa de las teorías de género. La ruptura de la solidaridad intergeneracional, en el que el presente sacrifica en grado extremo a las generaciones futuras. La crisis climática, el endeudamiento público, la crisis de las pensiones, todo esto forma parte de esta ruptura intergeneracional. Hay una ruptura cultural evidente y con ella de la capacidad educativa. Una injusticia social manifiesta y una ruptura clara basada en la desvinculación política. Bueno, desde 2014 hasta ahora, todo esto ha crecido y se ha precipitado y se ha multiplicado. Y de aquí que ahora tengamos de utilizar palabras nuevas para definir el escenario. Son parecidas, pero no son iguales. La policrisis se refiere, como queda claro en la propia palabra, a la concurrencia de múltiples crisis que están, y esta es la característica, interrelacionadas entre sí, se alimentan y, digamos, se excitan mutuamente. Y esto crea una red compleja de problemas que requiere respuestas a esta altura.
y estas respuestas no se producen. Abordamos la crisis ambiental con la transición energética y automáticamente generamos en diversos ámbitos de la sociedad una crisis social, como estamos viviendo en Europa. La otra palabra, permacrisis, que fue la elegida palabra del año por el diccionario Collins, alguno de vosotros os recordaréis, lo que describe este concepto es un periodo prolongado de inestabilidad, de inseguridad, que resulta de una serie de eventos negativos, catastróficos, que se acumulan sin resolverse. Y el término, esta palabra, intenta captar no solo el que está en un periodo de crisis, sino que la propia sociedad vive todo esto como una disrupción permanente y que existe una incapacidad de las estructuras políticas y sociales para resolverlo de una manera efectiva. El resultado es una sensación más vaga, más acentuada, depende de cada uno, de su situación, muy generalizada, de desesperanza, de agotamiento, de frustración. Todo esto ha desencadenado una serie de problemas que hoy vivimos y que se traducen en el plano político. Uno de los más importantes es el de la crisis de identidad, que ha desencadenado respuestas políticas en Europa que están a la vista. Una crisis de identidad que es también múltiple. Es una crisis de identidad sexual, de edad, han desaparecido los ritos de paso, hay adolescentes eternos, gente mayor que no quiere serlo, menosprecio por la gente de mediana edad, hay una crisis de identidad de carácter psicológico, de ahí el crecimiento exponencial de las enfermedades mentales, de las adicciones como nunca ha habido, especialmente en los más jóvenes. Hay una crisis en muchos ámbitos de identidad profesional, de oficio, que es una palabra que tiende a desaparecer. Hay crisis de identidad cultural, en algunos casos de lengua, claramente de fe o religiosa. Hay crisis de identidad en cuanto a qué son objetivos personales, en valores, en aspiraciones, en modos de vida. El siglo XIX fue el siglo del conflicto en cuanto al modo de producción y cómo se distribuía, se repartía los beneficios, las ganancias de este modo de producción. En nuestro siglo, el conflicto no está en el modo de producción, se ha situado en el modo de vida. Es un conflicto de modos de vida. Y esto determina estas crisis de identidades. Aquello que significaba posibilidad de enraizamiento, la comunidad más inmediata, la familia, una determinada asociación, la parroquia, el barrio, el ateneo, todo esto queda cada vez más debilitado, es más tenue, hay menos gente vinculada a estas vías de enraizamiento. Y incluso hay un problema cada vez más acentuado de carácter demográfico, de identidad demográfica, poblacional. El resultado no deja de ser paradójico, porque hoy las identidades que toman carga de naturaleza y se plantean de manera más clara como expresión de eso, de la identidad, son las identidades sexuales. Desde una perspectiva de años como la mía, tengo que decir que no deja de sorprenderme
extraordinario, que la forma en cómo se relacionan sexualmente las personas, que es una dimensión humana, pero una, y que más bien pertenece al ámbito de la intimidad, sea una característica colectiva, identitaria, portadora de derechos específicos, es algo realmente sorprendente. Porque al mismo tiempo otras identidades enraizadas en la historia tienden a desaparecer. Todo esto ha generado un conflicto, una competencia entre estos elementos y también una profunda desorientación, frustración, y el resultado son reacciones políticas que hemos visto claramente en las últimas elecciones europeas. Otra característica es que ya no existen acuerdos fundamentales compartidos. Solamente existe la ley. Pero el problema es que hay cosas que por ley no se resuelven. Claro que puede haber una ley que imponga el respeto al padre y a la madre, ya existe. Pero si hemos de confiar en la ley para que este respeto sea general y se produzca, creo que coincidiremos que no es el camino. Y quien dice al padre o a la madre, dice al maestro o al médico. Hemos construido una sociedad de leyes con todo lo que esto significa, en lugar de construir una sociedad basada en valores. Hemos pasado de una visión más o menos lejana, no tan lejana, en el que la comunidad tenía mucho peso, a veces incluso llegaba a ahogar, empezando por la propia familia, a otra en la que solo rige el individualismo. Y el equilibrio entre libertad individual y bien común ha desaparecido. Y esto es un problema grave para una sociedad compleja, porque una sociedad compleja necesita que existan equilibrios automáticos que se produzcan por sí mismos, por el funcionamiento de la propia sociedad. Se ha debilitado la ética del servicio en todos los ámbitos. Esta era una característica, es una característica propia del cristianismo, pero el cristianismo en la sociedad está diluido. Esto tiene muchas consecuencias. Una de las que vivimos es la política. ¿Quién cree hoy en día que la política sea un acto de servicio? Palabras como compromiso, sacrificio y deber no se usan, están prácticamente desaparecidas. El relativismo, el haber apartado los valores morales del cristianismo, que tienen un sentido universal y permanente, el relativismo, ha llevado a una situación de confusión, porque los fundamentos y las consecuencias en muchos casos son contradictorias, porque no existe un fundamento ético claro. Hay éticas, pero claro, en su aplicación práctica chocan entre sí. ¿Y el resultado cuál es? El del subjetivismo. ¿Qué es lo bueno? Aquello que a mí me va bien. ¿Qué es lo justo? Aquello que a mí me conviene. Pero claro, así no puede funcionar una sociedad. En el ámbito económico, la necesidad de un cierto equilibrio cada vez se ha decantado más en sentido opuesto. La visión fundamental hoy en día, ¿cuál es? El crecimiento del beneficio, pero sobre todo el crecimiento del valor para el accionista y el crecimiento
de las retribuciones para los altos directivos, dejando una dimensión secundaria al valor del trabajo e incluso a los propios proveedores. Nos han contado que el Estado liberal en el que teóricamente vivimos es un Estado neutral, no tiene ni ideología ni una religión propia. Esto es falso, radicalmente falso. El Estado tiene una ideología muy contundente. La ideología de género es clarísimo que es una ideología de Estado. Por eso se impone en los planes escolares. Si no fuera así, no figuraría. Y la neutralidad confesional se ha convertido en un ateísmo práctico, en el cual se confunde que el Estado no tiene confesión religiosa con haber cancelado la idea y el concepto de Dios en todas las manifestaciones públicas, que son dos cosas radicalmente distintas. La ideología de género se ha transformado en un agente absolutamente conflictivo, basa su razón de ser en el conflicto. En el conflicto, básicamente, contra el hombre y contra determinados estereotipos. Antes que una afirmación, es una especie de guerra incruenta. Y esto contribuye a esta fragmentación de la sociedad. ¿Cómo contribuye a ello? La contínua esmicolament en català, en castellano es fraccionamiento, atomización de la familia. La familia es un factor fundamental de la sociedad, pero no únicamente por razones morales, sino por razones sociales y económicas. La economía no puede funcionar bien si las familias no hacen bien algunos aspectos de su trabajo. Y muchas de ellas, cada vez más, no lo están haciendo bien, porque no pueden, porque no saben, porque no quieren, hay de todo. Pero este es un hecho. No me alargo más y termino con una idea. Esta es también una sociedad enferma. Nunca, como ahora, lo he dicho al principio, lo subrayo, ha habido tantas personas afectadas por dolencias mentales. Y nunca, como ahora, la droga, legal y ilegal, se ha extendido tanto. Y esto tiene un correlato, que es el crecimiento exponencial de las grandes organizaciones delictivas que viven de esto. ¿Quién nos iba a decir que en Suecia, para poder mantener el control de determinados barrios controlados por organizaciones de la droga, sacaría al ejército a la calle? Y es lo que sucede. ¿Y quién nos iba a decir que en la civilizada Holanda el propio Estado estuviera amenazado por una mafia específica nacida en Holanda y que irradia por toda Europa? Y no es un tema menor en España. Que una persona de una barriada de Figueras utilice un Kalashnikov para hacer una venganza que antes se solucionaba a navajazos, significa un cambio radical, que la policía es consciente de ello. Significa que armas de guerra están en manos de los delincuentes, y esto representa un grado de organización y de recursos que hace 5 años no existía. Y podríamos hacer un suma y sigue, pero no es mi intención desarrollar el diagnóstico, porque en realidad lo que quiero es centrarme en el proyecto. Lo que quería era justificar el proyecto en el sentido de que las crisis que vive nuestra sociedad son muy graves. Una. Dos,
No existe una conciencia clara de su gravedad. 3. No existe un diagnóstico sincero de sus causas, porque este diagnóstico llega a conclusiones que son contrarias a los criterios de la cultura hegemónica. Y planteamiento: la única respuesta válida para este conjunto de crisis es la cultura cristiana, no la fe, que es otra cuestión. La cultura, que nace de una fe, que la ha parido y vive de ella, pero que a diferencia de la fe funciona solamente a través de la razón. Hay razones para demostrarlo o no. Hay experiencias que lo expliquen o no. Hay datos empíricos que lo demuestren o no. Esto es la cultura cristiana. Y el planteamiento es que como esto se dirige a la razón, como cualquier otro conjunto de ideas, se debe plantear en términos no solo culturales, sino también políticos, como una propuesta al conjunto de la sociedad. Es decir, para superar las crisis y para vivir mejor, las políticas que hemos de hacer se han de orientar en base a esta cultura. El problema, número 1, sería una conclusión del final, lo anticipo, es que el primer adversario de esta cultura son una parte de los propios cristianos, que se resisten a ella, por razones diversas, pero se resisten a ella. Y esto es realmente muy grave. Bueno, la tarea de la corriente es mostrar todo esto. ¿Qué significa esta concepción? La voy a esquematizar poniendo en pantalla unos conceptos, y de esta manera podremos verlo todos con más claridad. ¿Lo veis bien? Sí, sí, es veu molt bé. Sí. Sí, 1, 2, 3, 4, unos 5 puntos. Cuando hablamos de cultura cristiana, ¿qué estamos diciendo exactamente? Ya he dicho que se trataba de un conjunto de conceptos articulados en un sistema a los que se llega exclusivamente a través del razonamiento, la demostración, la experiencia. ¿Cuáles son los fundamentos de esta concepción cultural? La cultura cristiana como alternativa resumida en unos fundamentos y 20 notas características. Seguramente hay más, o se puede discutir algunas, pero al menos esto. Los fundamentos ya los conocéis la mayoría de vosotros, no voy a descubrir nada nuevo. La solidaridad, la participación, el destino universal de los bienes, la subsidiariedad, la justicia, la libertad, la verdad, o mejor dicho, la búsqueda de la verdad, que es la consecuencia de la justicia, el servicio al bien común, el impacto positivo en la vida personal y social. La cultura cristiana genera un impacto positivo en las personas y en el conjunto de la sociedad. Y un factor fundamental, porque es la única cultura que lo posee. Los estabilizadores automáticos o el tensor cristiano, de las dos maneras lo podemos llamar. Ya sabéis que en economía se utiliza este concepto de estabilizador automático. Significa que hay unos mecanismos virtuales, en este caso, que en cuando se produce una desviación, entran en funcionamiento y tienden a resituar la trayectoria en el eje de lo correcto.
También le podríamos llamar a esto la existencia de un tensor, que cuando la trayectoria se desvía, el tensor automáticamente lo resitúa. Esta es una característica propia del cristianismo, que para no alargarlo, surge de una exigencia, aquella que pide que seamos santos como el Padre del cielo lo es. Es decir, toda la construcción cristiana, surgida de la fe, pero que se traslada a la cultura, se basa en una exigencia continuada de perfección y de revisión de lo que se hace, de la consideración de lo que se hace. Algunos de vosotros lo habréis leído, esta obra de Bernardo de Claraval, este abad del siglo XII, que escribe al Papa una serie de reflexiones que se llama precisamente La consideración. Bueno, ahí se ve claramente expresado cómo el cristianismo genera dentro de sí una metodología y un conjunto de criterios que conducen, si son llevados de manera regular y sistemática, si no son olvidados, a revisar en bien de manera continua y sobre todo cuando se producen los errores. Y esto es algo extraordinariamente importante en un tiempo tan complejo y tan difícil como el nuestro. Y es algo que pone todavía más en valor esta concepción cultural cristiana, que da respuesta en el ámbito individual y colectivo, social, político y económico, que es integral, holística. Creo que hay como mínimo, como decía, 20 notas características de la concepción cultural cristiana. Es decir, cada una de estas notas define unas líneas de actuación, define unos desarrollos culturales, políticos, sociales, que deben expresarse en las correspondientes políticas. Una es el de la dignidad humana y el del derecho inalienable. Dignidad no porque sea alto, bajo, heterosexual, homosexual o yo qué sé, sino por el hecho de ser simplemente un ser humano y por tanto reflejo de Dios en la concepción religiosa, de la que nosotros recogemos su dimensión cultural. El valor de la libertad y de la conciencia individual. La mejor garantía, y más en nuestro tiempo de manipulaciones masivas, empresas que trabajan con nuestras informaciones, estados que intentan comernos el coco continuamente, periódicos alineados ideológicamente y en función de quién les paga. El valor de la libertad está absolutamente en peligro y reside su máxima garantía precisamente en la cultura cristiana, porque la cultura cristiana parte de un principio que es el del libre albedrío. El hombre es diferente al resto de la creación viva porque es el único que posee el libre albedrío, porque es aquella condición que es necesaria para que pueda ejercer con libertad su relación con Dios, porque si no hay libertad, esta relación es imposible. Por lo tanto, los cristianos, en contra de lo que se intenta decir muchas veces, hoy, más que nunca, somos los guardianes de la libertad y de la autonomía individual, que es el valor, uno de los valores más preciados de nuestro tiempo, pero con una diferencia. Situamos la autonomía individual en relación a la responsabilidad de nuestros actos. Mientras que en la cultura hegemónica actual, una cosa es la autonomía
y la responsabilidad no existe. Por eso somos una sociedad que continuamente exige y crea derechos, pero no respeta deberes. La autonomía individual concebida por el cristianismo va en paralelo a la responsabilidad. A mayor autonomía, mayor responsabilidad. La característica del cristianismo es tener, aunque algunos a veces juegan a la confusión, una ética y una moralidad clara. Precisamente los historiadores de la Iglesia en los primeros siglos coinciden en definir uno de los factores de atracción de este cristianismo, en que a diferencia de la concepción pagana, tenía una ética y una mentalidad moral, que eso es la moralidad, clara, transparente, sencilla de entender. Y a eso hemos de volver, a una ética clara, no a un conjunto de éticas caóticas que al final lo que sirven es para justificar el poder, que en último término es quien tiene las condiciones para poder divulgar, sufragar, pagar estas concepciones. El cristianismo significa unas normas morales universales y esto genera una fraternidad humana. Y hoy creo que es evidente que en el escenario que vivimos en el mundo, esta condición es más necesaria que nunca. El cristianismo tiene una énfasis extraordinaria en la igualdad y en la justicia social y en la igualdad ante la ley. Y este tendría de ser uno de los signos distintivos de esta cultura cristiana. Todo esto debe influir en la legislación y en los derechos sociales, que en su articulación en todo el conjunto han de venir evidentemente relacionados con las responsabilidades. La política del bienestar y de la asistencia social planteada desde una cultura cristiana no es exactamente igual que la actual. En la actual se considera que el estado del bienestar es gastar dinero a través del Estado para prestar determinados servicios. Los resultados son muy deficientes. Hace años de esto, no creo que haya cambiado a mejor. Hice un estudio en el que comparaba la eficacia del Ministerio de Asuntos Sociales, que entonces existía, el Departamento de Bienestar Social de la Generalitat y Cáritas. Y el estudio consistía en una hipótesis muy sencilla, que es cada 1.000 euros que entraba en el sistema, cuántas prestaciones finales desencadenaba. Prestaciones en servicios a las personas o en ayudas económicas. Bueno, la diferencia era brutal. En relación al ministerio, Cáritas era del orden de 10 veces más eficiente. En relación al Departamento de Bienestar Social, 9. Podemos recortarlo porque Cáritas pasa una parte importante de su tarea en voluntarios. Pero así todo es muy grande. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que una buena política del bienestar no siempre ha de estar gestionada directamente por el Estado, porque hay instancias sociales que lo hacen mejor y a mejor precio y de manera más humana, en lugar de transformar al usuario en un simple número de una larga lista de beneficiarios. Depositar en todo lo posible las políticas del bienestar guiándonos por criterios de subsidiariedad en las organizaciones sociales más próximas a las personas es una respuesta
que surge de la cultura cristiana. La ética del cuidado y de la solidaridad. ¿Cómo puede ser posible que un país que se niega por parte del gobierno, a pesar de que disfruta desde hace unos pocos años de mucho dinero, se niega a generalizar los cuidados paliativos para toda la población, otorgue prioridad a la eutanasia? Esto define una mentalidad y define una forma de ver la vida humana. Y esto es la antítesis de esta ética del cuidado y de la solidaridad. Una ética del cuidado y solidaridad que, por lo que he dicho al principio, de la población cada vez tendrá más importancia, porque cada vez habrá más personas mayores, por lo tanto, con un grado de dependencia más alto o más bajo, pero dependientes, viviendo solas. Y esto no lo resuelve una burocracia. La justicia y la responsabilidad social han de ir de la mano. Y una cultura cristiana tiene como elemento troncal el papel de la familia, del matrimonio y de la comunidad, como lo tiene el cuidado de los enfermos y de los vulnerables, y esto enlaza, como decía antes, de la ética del cuidado. Una cultura cristiana tiene una ética del trabajo por parte del empresario y por parte del trabajador, porque considera que el trabajo debe contribuir al desarrollo de las dimensiones humanas, que el trabajo bien hecho forma parte de esta dimensión y que el trabajo ha de ser adecuadamente correspondido, que no pueden existir grandes beneficios o terribles diferencias salariales dentro de una misma empresa. Se puede entender que si una empresa va mal o es pequeña, todo el mundo tenga que estrecharse el cinturón. Lo que no puede ser, como se ve cada año cuando dan las cifras de los consejos de administración y los altos directivos del IBEX, es las diferencias terribles entre los trabajadores y el vértice. No son razonables a nivel de distribución de las ganancias de productividad, que en definitiva es lo determinante. Y si lo son, en casos especiales, pues simplemente deben justificarse. La educación, el desarrollo, una educación entendida como educación integral para todos, es una característica de la cultura cristiana. La escuela, sobre todo la pública, no solamente, pero sobre todo la pública, vive una emergencia educativa porque es incapaz de prestar esta educación integral. Porque pasa, entre otras cosas, por la formación del carácter en las virtudes y en los valores de los alumnos. Y esto no existe en el sistema educativo. Incluso en muchas escuelas cristianas, incomprensiblemente, han abandonado su propia matriz para entrar en inventos extraños. Es un error. Recuperar el fundamento de la educación cristiana es la mejor aportación que podemos hacer para superar la crisis educativa. Todo lo relacionado con las instituciones democráticas, la gobernanza justa, la participativa, la política como servicio, porque es una manifestación de la caridad cristiana, la concordia en la vida política, es decir, la amistad civil aristotélica como condición necesaria, el liderazgo ético. Todo esto forma parte de un paquete cristiano, porque es algo que ya advertía, y nos vamos lejos, Santo Tomás de Aquino. Decía que el príncipe
para mandar bien, tenía de ser portador, poseer virtudes, que es algo muy parecido a lo que pensaban los griegos. El insulto más grave en la democracia griega era llamarle a alguien apolítico. Hoy le llamas apolítico a alguien y bueno, incluso lo considera un elogio. Y en cierta medida es lógico. ¿Por qué era un insulto gravísimo? Porque la política era considerada como un ejercicio público, colectivo, al servicio de la comunidad, de la ciudad, de las virtudes personales. Y un apolítico era una persona que carecía de virtudes para aportar a la comunidad. De aquello o de lo que dice Santo Tomás a la situación actual va a una distancia tan radical que en realidad señala la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Señala dos mundos. La concepción cristiana tiene una especial sensibilidad, concepción orientada a la responsabilidad social y ambiental. Y esto es importante porque lo hace de una manera equilibrada, entendiendo que este ambiente y esta sociedad están para que el hombre se desarrolle mejor, no peor. Y por lo tanto, la ecología, digámoslo así, como conocimiento, tiene en su centro la ecología humana. Hablar de la importancia cultural y artística del cristianismo es innecesario. Solamente hace falta recorrer ciudades y países para constatarlo. Ha de entrar en juego de una manera más importante, no como expresión de una fe, no solo como expresión de una fe, sino como traducción de esta fe a una cultura. La bandera de la Unión Europea no es una bandera religiosa, faltaría más, ¿no? Bueno, pero surge de una concepción religiosa. La bandera de la Unión Europea es la expresión cultural de un símbolo religioso que es el manto de la Virgen y las estrellas. Pues de la misma manera hemos de proyectar los fundamentos de la concepción artística de nacidos que surgen del cristianismo al conjunto de actividades de carácter artístico y cultural. Una característica esencial es la búsqueda de la verdad y de la sabiduría. Una exigencia olvidada en nuestro tiempo. La verdad no importa. En realidad, la libertad tiene sentido cuando se orienta a buscar la verdad. Y esta es una tarea que el cristianismo debe impulsar en la vida pública. Y después la sabiduría, que no es la acumulación de conocimientos, sino la capacidad de articularlos para encontrar un sentido a la propia vida y a la vida de tu comunidad. Y termino con dos características fundamentales para la vida en común y la vida política. Es necesario desarrollar, introducir, propagar la ética de las virtudes. Una ética de las virtudes fundamentadas en la concepción aristotélico-tomista, la que es más propia del cristianismo, que tiene diversos planteamientos y desarrollo, pero que en esencia nos entendemos. Y la última cuestión. No se puede negar en el espacio público la dimensión espiritual del ser humano. Porque cuando hacemos esto, negamos una dimensión constitutiva de su ser.
No puede ser que la inmensa mayoría de las personas crean en Dios de una manera u otra, tengan una dimensión espiritual y que ésta esté radicalmente ausente de la vida pública. ¿Cómo se entiende? ¿Qué sentido pueden alcanzar unos planteamientos que parten por tapar una dimensión que es esencial en la constitución humana? Estas 20 notas y estas características, principios que he definido al principio, fundamentos, perdón, si tuviéramos de modalizarlos, lo podríamos hacer con un dodecaedro. Esta figura tiene 20 vértices, como 20 notas, que determinan 30 aristas, que son relaciones entre ellas, y 10 caras, de las cuales como mínimo, 12 caras, de las cuales como mínimo 10 se llenan con los principios enunciados. ¿Qué quiero decir con esta imagen gráfica? Quiero decir que estamos ante la presencia de un sistema que tiene partes interrelacionadas unas con otras y que es el conjunto el que da potencia, vigor, sentido a las conclusiones. Es aquí, en el centro del dodecaedro, donde hemos de situar los problemas, las necesidades y definir a partir de los diversos vértices las respuestas que mejor satisfacen a estas necesidades, que mejor solucionan estos problemas. Esta es la tarea y esto es lo que es necesario llevar a cabo. Y esta es la tarea de la corriente cultural cristiana, no porque sea exclusivamente suya, sino porque, por desgracia, no lo plantea nadie. El cristianismo pasó de querer un Estado confesional con fases intermedias a no querer nada, a definir cosas. No, oiga, no son cosas. Es una concepción global. Y esta concepción global se debe aplicar. Y no es contra la libertad. Al contrario, lo he dicho antes. No apela a la fe. Plantea un debate con la razón. Si convences bien y si no, pues a otra cosa mariposa. Pero este es el planteamiento que hay que hacer. Y esto es lo hay que llevar de una manera progresiva, porque, entre otras cosas, no disponemos de medios para ir más allá al debate público. Pero para hacer esto necesitamos que todos nosotros estemos comprometidos y estemos a nuestra manera preparados. Y esta es la historia. Y este es el planteamiento. Y me he alargado un poco más de lo que quería, pero hemos llegado al final, felizmente. Y con voz. En fin, vosotros mismos. ¿Quién pide la palabra? A veure, jo he marcat, no sé, però si... Cop es posa per marcar... No, és igual, parla. Aixeca la mà. Vale, pues aixeco la mà. A veure, mireu, m'he apuntat
tot el que tu has sortit a la pantalla. Fes-ho en Sería castellà bueno, perquè hi ha gent de fora. sí, sería bueno que esto que nos has apuntado en la pantalla nos lo enviases a cada uno de nosotros. Pienso que es ilustrador y enriquecedor. O sea que vale la pena para poder reflexionar sobre ello y plantear las diferentes cuestiones que se afrontan a nivel político y social. Segundo, son muchos ítems. Pienso que, por un lado, una de las cuestiones básicas es tener presentes los 10 mandamientos. Los 3 primeros los serán claros para los cristianos. El resto pueden ser claros y razonados con la razón frente a cualquier otro. También los primeros. Tercera cuestión. Creo que no estoy del todo de acuerdo contigo en el tema de considerar, de decir no, fe no, cultura y razón. Estoy totalmente de acuerdo, cultura y razón, sí, pero también fe. Al fin y al cabo, todo lo demás y la seguridad y la profundización en la cultura y en la razón es también gracias a la fe. Jesús, cuando id a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles a guardar todo aquello que yo os he enseñado, ¿no? Por tanto, hemos de transmitir fe, pero cierto, ya sé que a nivel político y respetando la libertad de conciencia, que esto es algo que ha de estar plenamente integrado formalmente en el cristianismo, y que lo está, pero que quizás a lo largo de su historia la Iglesia no siempre, o la comunidad cristiana, y quizás me equivoque, lo ha aplicado respetuosamente, pero ha de ser defendido a fondo, la libertad de conciencia. Y después, cuarta cuestión. Es verdad que hay muchos temas como actual. Yo creo que la crisis o la policrisis o la permacrisis, como dices, que actualmente es verdad que tiene características muy propias y que tú has identificado y muy bien. Sin embargo, dudo que no se hayan planteado muchas de ellas a lo largo de la historia en otras ocasiones, ¿no? Una cosa típica que hablamos y decimos es cuando decae el Imperio Romano, ¿no? Que de hecho es ocupado progresivamente por pueblos bárbaros, la mayoría de ellos paganos, y que lo que pasa es que el cristianismo, que tiene un ímpetu extraordinario, los conquista muchas veces a través de sus jefes, después son unas conversiones multitudinarias y tal, pero bueno, impregna todos los pueblos bárbaros que van ocupando progresivamente el Imperio Romano y acaban mezclándose con la gente que vivían allá, ¿no? San Agustín, no he leído el libro, aunque he leído quizás a veces referencias, ¿no? En su historia ¿cómo se llama? Uno de los libros principales de San Agustín, La ciudad de Dios, ¿no? En La ciudad de Dios él defiende, porque los intelectuales, llamémosle así, romanos paganos, que le acusan de que ha sido el cristianismo quien ha deshecho el imperio, ¿no? Y entonces él defiende que la ciudad de Dios es la que, digamos, de alguna forma da consistencia y plenitud a la ciudad humana, ¿no? Pero la ciudad del hombre acaba, digamos, perdiéndose, ¿no? Digamos, frente a la ciudad de Dios, la ciudad del... no sé ahora cómo lo dice. Bueno. Y por último, frente al diablo significa separador, divisor, enfrentador. Nosotros hemos de ser agentes de comunión, de amor. El amor es la esencia fundamental del cristianismo, en la que produce sus frutos mejores,
y cuyo, digamos, en cierto modo, el símbolo, que es lo contrario al diablo, el símbolo que es unificar a todos aquellos elementos, porque nos hemos de basar, por un lado, ciertamente, en aquello que nos transmite la fe, y por otro lado, lo que también la creación. Dios es salvador y es creador. Crea la naturaleza y hemos de, por decirlo así, rehumanizar el mundo a través de el respeto y de la naturaleza en todos sus aspectos frente, por ejemplo, a la ideología de género que es absolutamente antinatural. Y la defensa y también de todos los valores, digamos, divinos humanos del cristianismo, que a través, por ejemplo, de las mismas virtudes, como tú decías, empezando por las virtudes teologales, las virtudes humanas y los 10 mandamientos. Lo digo para simplificar y unificar y tenerlo a mano para después expresarlo a través de todos esos ítems que tú nos has puesto apuntados. Y perdonarme por el rollo. Bueno, de todo lo que has dicho, solamente precisar una cosa. Yo no estoy diciendo que no a la fe. Hay un chip que es terrible. A mí me parece que es terrible. Cada vez que planteas una cuestión que surge del ámbito cristiano y que dices, vamos a plantearlo en el ámbito de las ideas seculares, parece que ya estés traicionando la fe y que estés marginando la fe. No, no. Las catedrales tienen dos dimensiones. La primera y fundamental es la religiosa, pero después tienen una dimensión arquitectónica, una dimensión de belleza que es apreciada por gente que no tiene fe. Pues se trata de lo mismo en el ámbito político. Se trata de lo mismo en el ámbito político. La fe queda fuera del razonamiento. No es que no sea importante, es que queda fuera del razonamiento. Y más en el caso de la... Oye, da lo mismo, da lo mismo. La corriente social cristiana es una organización no confesional. No habla de fe. Hay muchos otros lugares para hablar de fe y para evangelizar. Nuestra tarea es otra. Nuestra tarea es traducir las categorías que se han incardinado en la cultura y hacerlas llegar a todo el mundo con independencia de que crea o no. Y doy un paso más, a ver si se entiende de una vez. ¿Por qué es tan difícil transmitir la fe en Occidente, en España, en Cataluña, en la mayor parte de Europa? Porque los marcos de referencia, es decir, las ideas fundamentales que guían la reflexión de la gente sin darse en cuenta la propia gente, son ideas que han expulsado la fe y la creencia cristiana. Y esta es percibida como algo extraño, exótico o malo. Los que pueden cambiar estos marcos de referencia, introduciendo componentes de cultura cristiana dentro, son aquellas personas, aquellas organizaciones que como nosotros lleven la cultura cristiana como respuesta política al espacio público. Y si estos marcos de referencia ya disponen entonces de elementos comunes a la cultura y a la fe cristiana, esta fe cristiana dejará de ser un agente extraño. Es así. De lo contrario, la fe va quedando reduciendo al gueto. La fe se ha de vivir en intensidad donde corresponde vivirla. Pero en el ámbito del corrent social cristià, el esfuerzo, la tarea, es proyectar
la concepción cultural, la doctrina social, en las conciencias de la gente, en los programas políticos, en los idearios. Esta es la tarea. Francesc Cardoner. Después, Sí, en castellano, ¿no? sí. A ver si no me lío. Estoy de acuerdo con prácticamente todo lo que has dicho, pero claro, a veces pienso, claro, yo soy cristiano, claro que estoy de acuerdo, pero hay gente que no es cristiana, ¿no? ¿Y cómo le dices que el mundo está mal? Ellos a lo mejor dicen, no, no, el mundo está bien, ¿no? ¿Y qué podemos ver para que vean que no, que lo que estás diciendo tú es cierta, que esta razón que no funciona, ¿no? Pero yo diría lo que ha salido pues anteayer por las noticias o ayer, ¿no? Lo del Tribunal Constitucional. Es decir, un tribunal, la justicia, no puede ser de unos o de otros, de un poder o de otro. Un tribunal tiene que ser justo, tiene que ser razonable para todos. Si entonces los que mandan ponen 10 de los míos y 10 de los tuyos, porque el que va a mandar es el que tenga más, vaya desastre de base, ¿no? Lo que tú has dicho, acuerdos fundamentales compartidos, ¿no? No hay acuerdos fundamentales compartidos si el Tribunal Constitucional, que es el que no habla de política, de lo que no es razonable, sino que busca de lo que no puede razonarse, sino que busca lo que sea razonable, lo que sea justo, resulta que va por partidos, ¿no? Yo creo que es el máximo exponente que cualquier persona que no sea cristiano vería que efectivamente no podemos ir con un mundo así. Es que no, es una aberración lo que se ha hecho con el Tribunal Constitucional y nadie se ha extrañado. Yo lo encuentro muy raro, ¿no? Y entonces yo quería poner en valor quizás Jacques Maritain, ¿no? Jacques Maritain era un francés después de la Guerra Mundial, que es uno de los que estuvo impulsando los derechos humanos. Jacques Maritain comentaba que todo el mundo estaba de acuerdo con estos, lo que has dicho tú, acuerdos fundamentales compartidos, que son los derechos humanos, siempre y cuando no les preguntases de dónde salen. Claro, él era cristiano, pero si decía, no, no, el ser humano tiene dignidad porque es hijo de Dios, entonces se peleaba con la gente. En cambio, si decía, no, no, el ser humano tiene dignidad aunque sea débil, todo el mundo estaba de acuerdo y consiguió poner de acuerdo a todo el mundo sin hablar de fe, sino a partir de los derechos o de lo que sale de la fe cristiana. Todos los derechos humanos salen de la fe cristiana. Lo curioso es que le costó casi más convencer a la Iglesia que no al resto de gente, ¿no? Por lo que estabas comentando antes, ¿no? Bueno, no me quiero enrollar más, solo poner estas dos cuestiones sobre la mesa. Sí, se trata de esto, se trata de articular las características de esta cultura en respuestas concretas. Precisamente, yo creo que todos lo vivimos a nivel de calle, lo que sobra es crítica a la situación. Es decir, lo que no hay que convencer demasiado a la gente es de que todo está muy mal. Esto es una evidencia. El paso importante a dar es hacer un análisis crítico que enlace bien las causas de esto y pegarlo al lado de la solución, porque si no te acabas convirtiendo en un hipercrítico, en el cual solamente dices lo que está mal. No, está mal esto, por esta relación con esto otro, y la respuesta es esta. ¿Cómo, cualquier ejemplo sirve, ¿no? ¿Cómo va a haber un buen rendimiento escolar si la escuela ha abandonado la formación del carácter en los alumnos? Es decir, las virtudes que permiten estudiar, el orden, la constancia, todo aquello que significa hábitos
que permitan avanzar en el conocimiento cuando uno es un adolescente o un niño. Es imposible, no puede existir una educación. Es igual que sea antigua, media, moderna o súper avanzada. Es igual que sea por competencias o memorística. No puede funcionar. La vida de una persona necesita ganchos. Y quien dice eso, dice otras muchas cuestiones. Yo creo que los cristianos tenemos la respuesta y, como decía al principio, el único problema somos nosotros mismos, que por razones, vete a saber tú, pues no somos capaces o no hemos sido capaces hasta ahora de sacar el capital que tenemos y transformarlo en valores efectivos. Bueno, yo creo que esto puede cambiar. Yo creo que desde la corriente podemos hacer cosas buenas en este sentido, especialmente si creemos, ¿no? Y veo una mano. Carlos Fernández. Gracias. Gracias, Josep. ¿Se me oye bien? Se te oye, se te oye. Yo quiero agradecerte, Josep Miró, todo lo que has explicado. Y también que Dios te ha dado una cabeza excepcional, una mente y una razón extraordinarias que tú pones al servicio del reino de Dios, en definitiva, y eres consecuente con tu fe. Pero voy a explicar dos cosas. Desde un punto de vista un poco racional, porque yo soy ingeniero, pero no soy filósofo ni conocedor de la historia de la Iglesia y de la historia de la humanidad. Hay una cosa que me gusta, es decir, tú has hecho una exposición tremendamente racional y yo considero que los 15 o 20 que estamos aquí, considero seguidores tuyos, pues entendemos perfectamente y aplaudimos. Pero es así, ¿no? Pero ahora vamos a la segunda parte. Todo esto, evidentemente, tú lo haces y lo propones para hacer llegar a la sociedad y que de alguna manera tenga dé algún fruto en la sociedad. Y tú mismo has dicho que eso requiere una comprensión racional de lo que tú has dicho. Pero también has dicho, y aquí es donde yo veo el conflicto, que la racionalidad ha prácticamente desaparecido de nuestra sociedad. Es decir, todo lo que has contado muy bien del diagnóstico social, como conclusión que saco yo es que la racionalidad ha desaparecido. Entonces, el conflicto que yo veo es cómo una sociedad irracional va a entender un planteamiento racional y cultural como que tú haces. Ese es un punto. Y segundo punto, refiere a dónde hacer más bien este planteamiento. Yo creo que desde la corriente necesita llegar a otros ámbitos que no sean estas 15 o 20 personas que estamos aquí hoy. ¿Cuáles van a ser estos ámbitos? Yo creo que la corriente tiene que entrar en diálogo con otras personas de buena voluntad que quizá no compartan al 100% tu planteamiento racional, que yo considero puede ser un punto de diálogo básico y fundamental para difundir y para contribuir al reino de Dios, ¿no? Ahora, diálogos, yo considero que un diálogo muy importante, tú lo has mencionado, los cristianos, yo entiendo que cuando habla de los cristianos se refiere sobre todo a la Iglesia Católica, a los católicos, están en un 95% desmotivados y conformistas con lo que hay. A nivel político, no digo que a nivel individual y a nivel
de pequeñas actuaciones, no sé si. Por lo tanto, yo creo que hay que potenciar un diálogo con aquellos que en el mundo de la Iglesia Católica tienen iniciativas o pueden tener algo en que vaya a unar con las propuestas nuestras, ¿no? Segundo, otras iglesias. Es evidente que hay otras. El cristianismo no es solo la Iglesia Católica. Hay muchas iglesias, algunas muy pujantes, incluso en España. Entonces, yo creo que hay muchos puntos en común con otras iglesias que también hay que potenciar y buscar convergencias. También yo creo que Pau y Francés han echado un cable también en estos temas, ¿no? Tercero, otras religiones. Hay otras religiones por el mundo y algunas cada vez más presentes aquí también, que seguramente hay puntos de convergencia. Hay puntos de convergencia. Yo creo que ahí el Vaticano, el Papa, y los anteriores han dado pasos muy importantes que quizá desde este grupo también se podrían tantear y seguir. Y luego hay personas sin convicciones religiosas, que sería un cuarto grupo con los que intentar dialogar, que también se pueden llegar a puntos de acuerdo. Y en definitiva, y luego hay otros campos ya de culturales, de economía, de cuestiones políticas, de sanidad, de educación, multiculturales y multital, con los que también se podría entrar en diálogo. Ya planteo esto como unas tareas a gran escala, que a lo mejor los 15 o 20 que estamos aquí va a ser imposible asumir, pero que la difusión de estas propuestas tuyas tan razonables y tan bien pensadas tienen que entrar en diálogo con otros para llegar a concretarse en la sociedad. Gracias. Oh. Hola, Marta. Bueno, Ya. no. A ver, que hay un vídeo Puc parlar? suelto. O hi ha algú més? Hay una cuestión que quiero subrayar. A ver, la corriente empieza ahora, no somos muchos, pero somos bastante más de los que han aparecido hoy por aquí. La corriente tiene un alcance que, para empezar, pues se sitúa en orden de las personas que paguen. En este momento debe superar las 300, y personas apuntadas que no pagan supera las 3.400. Esto es la corriente. Ha de crecer mucho más, pero no somos. Lo digo porque, claro, si fuéramos los de 15 de aquí, pues tendríamos un poco más de trabajo, pero vaya. Todo lo que has planteado, todo, pertenece a un terreno que hay que trabajar, no hay respuesta, que es el terreno de la estrategia. Lo que planteas tú, cómo llegar a una sociedad que mayoritariamente es irracional a partir de planteamientos racionales. Esto es una cuestión que se responde en el ámbito de la estrategia. No voy a entrar ahora en la reflexión, porque además lo tenemos de discutir mucho más y habrá más debate. No está ni mucho menos resuelto, pero sí que hay algunas ideas en este sentido o algunas perspectivas claras. Desde el punto de vista estrictamente político, 3/4 de lo mismo. ¿Con quién hemos de contar? Bueno, hemos de empezar con aquellos que se asemejan más a los que ya están dentro. Esto es, digamos, una norma ortodoxa de crecimiento de toda organización. ¿Cómo crece una organización cuando empieza? El primer paso es que crece a partir de aquellos que son semejantes a los que están dentro.
Y a partir de ahí, pues se diversifica, pero este es el primer principio, en eso estamos, pero no es el único. Las redes sociales, en cuanto tengamos un planteamiento suficientemente estructurado desde el punto de vista técnico de cómo hacerlo, es una trasera, en castellà es... Atajo. Gracias. Atajo. Es un atajo para llegar a más gente más deprisa. Esta es una. Y hay otra, al lado de esto, es decir, crecer a partir de lo que es la corriente social, utilizando los medios que permitan multiplicarlo. Y la otra es paralela, es aprovechar la circunstancia política para influir en que se generen espacios políticos que sean receptivos y amigables con la concepción cristiana, que hoy en día han desaparecido y no existen. Estas son dos tareas fundamentales que implican avanzar un poco más deprisa, aunque todo eso lógicamente se fundamenta en la existencia de un núcleo de personas de buena voluntad que sean capaces de contribuir con tiempo, con su cuota, con las dos cosas, promoviendo actividades de la corriente, etcétera, etcétera. Pero el desarrollo de la estrategia no es algo que se deba de improvisar y ha de ser fruto de la reflexión colectiva. ¿Qué es los primeros pasos que deben permitir un buen desarrollo y de qué manera, orgánico quiero decir, y de qué manera se va llegando a la sociedad a partir de unos presupuestos que de entrada no son los que ella adquiere con facilidad. Pero bueno, en el terreno de las emociones también sirve para transmitir propuestas racionales. Es decir, la racionalidad no está reñida con la emoción. La racionalidad está reñida con la falta de contenido de la emoción o la superficialidad de la emoción. Pero podemos generar emociones sobre las que cabalguen los planteamientos racionales. Teresa. Dues coses. Perdón, castellano. Que me parece un acierto lo de esto de la cultura cristiana, ¿no? De separar la fe, o sea, no sé, bueno, ya se ha dicho, no tengo por qué repetirlo, ¿no? Pero me parece un acierto, pues creo que sí que mayoritariamente hay gente que tiene cultura cristiana en su interior, o sea, que la ha recibido porque esto de la cultura cristiana se ha extendido y la herencia, ¿no? La gente la ha heredado de familia o sea, ese concepto cristiano de ayudar al prójimo, por ejemplo, tan sencillo, ese concepto, yo pienso que la gente lo tiene en su interior, pero de eso, claro, todas estas personas a lo mejor son contrarias a la religión por motivos varios, porque por lo que sea, pues la iglesia o la sociedad han hecho algunas actuaciones que han, bueno, no quiero, a lo largo de la historia, pues han habido hechos que no han sido correctos, muchas cosas. No quiero entrar ni tampoco soy experta, pero que la gente cuando oye iglesia o oye católicos o cristianos, pues tiene unas reacciones porque lo relaciona con alguna cosa que a lo mejor pues negativa, ¿no? Pero que en cambio, pues mayoritariamente sí que pienso que mucha gente entiende perfectamente que somos una sociedad y que una familia y que en un colegio, que en un ambiente de trabajo, lo normal es que se ayuden unos a otros. Esto es una cosa que es entendible para todo el mundo, pienso. Y entonces, entonces el segundo paso del que quiero hablar es cómo entramos, cómo podemos entrar a influenciar esta sociedad.
¿cómo podemos entrar? Porque realmente con la cara de católicos o de cristianos, pues nos costará mucho, porque ya hay gente que está pues rebotada, ¿no? Para decirlo así, corto y raso, ¿no? O que no tiene connotaciones que no negativas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entrar? Yo pienso que evidentemente nos llamamos Corriente Social Cristiana y el nombre ahí está, pero que sería muy importante no el qué, sino el cómo. Es decir, el qué, bueno, los principios que Josep ha hablado, ¿no? Pues están muy bien, ¿no? Bueno, habría que desarrollarlos, pero pienso que, bueno, nos han dado un poco una visión de todos los, a todos los niveles en que se puede entrar dentro de la sociedad, ¿no?